Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a Visitando Museos. Hoy estamos con el Museo Nacional de Colombia. El Museo Nacional de Colombia es un lugar de encuentro entre los ciudadanos de Colombia y el mundo con sus patrimonios para dialogar, celebrar, reconocer y reflexionar sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Fundado en 1823, el Museo Nacional de Colombia es el más antiguo del país y uno de los primeros de América. En sus salas de exposición permanente se exhiben obras de arte y objetos históricos, arqueológicos y etnográficos, símbolos de la historia y el patrimonio nacional. Este consta de 3 pisos y 2 patios. Uno de ellos se exhiben diferentes obras de arte y en el tercero es un lugar para reflexionar en el que hay un Juan Valdés para tomar cafecito. Algo típico de nuestro país, ¿no? Bueno, yo fui con mi familia, mi hermano, mi papá y mi mamá. Visitamos los 3 pisos, no contamos con el tiempo para visitar el patio donde se exhiben más obras de arte. Entonces solo presentaré las exhibiciones que pude documentar. Después de entrar, pues pudimos ahí aparecemos mi hermano y yo frente al Museo Nacional, una sala de arte conceptual en el después de entrar, una de las primeras obras que me llamó la atención fue una de la serie Color de la Vida, Color de la Muerte de Carlos Granada Arango. Una de las primeras obras que me llamó la atención de Granada combinar el una de la serie Color de la Vida, Color de la Muerte de Carlos Granada Arango. Una emoción intensa la obra que afecta y de Granada combinar el autismo y la violencia con expresiones de vida y de muerte, de terror. La fuerza del color y la pincelada producen una representando así que afecta y la historia de violencia que ha tenido nuestro país a lo largo de los siglos. Representando así de la historia de violencia que ha tenido nuestro país a lo largo de los siglos. Pintura llamada Plan Mesoamérica, en medio de la sala que sí nos dedicamos a detallar en cada esquina hay pintura llamada Plan Mesoamérica, siendo esto la representación de que Mesoamérica es en cada un gran lugar de esquina hay y exportación banco internacionalmente, siendo esto la representación de que Mesoamérica es una consecuencia, un gran lugar de comercio, contaminación, diferentes culturas y entre otras. Después podemos apreciar que ciertas fotografías que son expresas en esta misma sala. Una de ellas es La sobre ellos se marcha con María Cano. María Cano fue una escritora. Su nombre completo era María de los Ángeles Cano Márquez, fue la primera mujer líder política de Colombia, dirigió la lucha por los derechos civiles fundamentales de la población y los derechos de los trabajadores. En esta fotografía se ve una de las obras en las que ella participó. También podemos ver una fotografía en la que se ve el obrerismo en masa recorrer las calles en señal de protesta al ver que el gobierno no hace respetar las leyes del país. Aquí también se puede ver la descripción de otras fotografías que estaban allí presentadas. También en medio de la sala había una instalación sonora. Esta venía con el ámbito de representar el sonido del río a través de música vocal expandida, expresiones vibratiles del paisaje y activación de lutería experimental anfibia. El colectivo apuesta por un gesto de reconocimiento afectuoso hacia el río, planteado como una experiencia de escucha y diálogo sonoro con el paisaje y las expresiones de vida que lo habitan. También podemos ver un bastón de jaibana. El jaibana, médico tradicional de los pueblos en Vera de Chocó, aprende a tallar figuras en madera durante su formación. Los bastones facilitan la conexión con los ancestros y la invocación de los hais, seres espirituales que participan en los rituales de curación. Ahora podemos ver la representación del cuerpo humano como un símbolo, hecho por los indígenas en la era También podemos apreciar a José María Obando, ex vicepresidente de Colombia y también fue presidente. Fue asesinado
Luego podemos apreciar una licorera que perteneció a Camilo Torres. La Agencia Colombiana de Historia acompañó la gestión de Cuervo Borda desde la Junta Asesora del Museo. Algunos de sus miembros, como Monseñor José Restrepo Posada, presidente de la Academia, donaron piezas alusivas a la vida cotidiana de personajes de la historia nacional, como esta licorera, muy común en su época, llevada por hombres importantes para compartir con amigos y socios. También vemos Proyecto para un friso, titulado así, una obra de bronce fundido y bañado en oro, colección de obras de artistas colombianos como Tobón Mejía, fue enriquecida con piezas de arte moderno premiadas en salones anuales de artistas y con adquisiciones. También vemos la medalla conferida al Batallón Colombia en Corea, siendo esta cuando Corea del Norte y Corea del Sur se enfrentaban a mediados de la Guerra Fría. Siendo esto que la ONU pidió ayuda internacional, siendo Colombia la única en prestar apoyo militar. Más adelante podemos ver una carlanca de hierro que se ponía a los prisioneros en la época colonial, bretes o grillos de hierro puestos al general José Fravega. Esta clase de objetos inmovilizaba a los prisioneros sujetándoles el cuello, las muñecas y los talones. Estas prácticas, junto con la sobreocupación de las cárceles y sus pésimas condiciones de higiene, afectaban negativamente la existencia de los reos. El uso de grilletes buscaba garantizar la reclusión y castigo de los condenados, quienes habrían podido evadirse de las cárceles coloniales y de los primeros tiempos de la República, puesto que ellas carecían de personal suficiente para vigilar efectivamente a los prisioneros. También se puede apreciar el diseño del panóptico, como se llama colonialmente al museo. Al final del siglo XVIII, el inglés Jeremy Bentham propuso un modelo arquitectónico del panóptico, término griego que significa relativo o a verlo todo. Este tiempo de edificación tenía por objeto vigilar permanentemente a las personas recluidas, ya fueran prisioneros, enfermos u otros. El edificio sería circular, con una torre central desde donde podría observarse a los reclusos, sin que estos pudieran ver a sus guardianes. Ni en Latinoamérica ni en Colombia fueron construidas prisiones que siguieran fielmente dicho modelo. También podemos ver máquinas que incendiaron en la toma del Palacio de Justicia, que perteneció a José Antonio Salazar Cruz. Grega de cafetería avaliada durante la toma del Palacio de Justicia y retoma del Palacio de Justicia, una fotografía. El 6 de noviembre de 1985, el grupo guerrillero M-19 se tomó el Palacio de Justicia y capturó como rehenes a sus ocupantes, entre ellos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La recuperación armada por parte del Ejército Nacional agravó la situación. El incidente dejó 98 muertos y varios desaparecidos entre guerrilleros, militares y población civil. Los objetos memoriales de la guerra evocan el pasado e involucran a toda una comunidad, propiciando la comprensión del conflicto sociopolítico colombiano. También podemos apreciar la historia del panóptico. El edificio que acoge al Museo Nacional de Colombia, conocido comúnmente como Panóptico, fue construido entre 1870 y principios del siglo XX, concebido como penitenciaría central del Estado de Cundinamarca en terrenos extramuros de Bogotá. Se inserta en una larga historia de modernización en las instituciones estatales para el control y reforma social. El Panóptico fue en escenario de la convulsionada vida política colombiana de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ya que albergó a los presos de la Guerra de los 1000 días, entre 1899 y 1902. La dinámica transformación urbanística de a mediados del siglo XX y la obsolencia de la función carcelaria del edificio cuestionaron su supervivencia. Sin embargo, en 1946 le fue atribuida una valoración arquitectónica de carácter patrimonial, reconociéndosele como una edificación digna de ser conservada y fue destinada como sede definitiva del museo. Dicha resignificación cultural revistió al panóptico de una identidad simbólica significativa, ratificada en 1975, cuando fue declarado Monumento Nacional. Las sucesivas readecuaciones del edificio, en concordancia con su función museal, marcaron su historia a lo largo del siglo XX, mientras que para el siglo XXI se vislumbra como ícono cultural, patrimonial y urbanístico
en el marco de un plan de reordenamiento territorial de gran envergadura. Más historia. Controlar las formas del poder. El poder implica tener control sobre algo. Ejercerlo significa que otras personas se comporten o piensen de determinada manera. La creación de instituciones de gobierno y el surgimiento de grupos de personas con privilegios han determinado las bases del poder. Aquí podemos ver el anillo de compromiso del libertador Simón Bolívar con María Teresa Rodríguez del Toro. Simón Bolívar ofreció este anillo a su prometida María Teresa Rodríguez del Toro, aristócrata caraqueña, entre el 30 de septiembre de 1800 y el 23 de agosto de 1801. El matrimonio fue celebrado en Madrid el 26 de mayo de 1802. La pareja viajó a Caracas y se estableció en la hacienda de San Mateo. María Teresa enfermó de paludismo y falleciendo en 1803. En 1829, Bolívar regaló el anillo a José Rafael Arboleda, en cuya familia permaneció por generaciones. Guirnalda cívica ofrendada por el pueblo de Cusco al libertador Simón Bolívar. Corona de Simón Bolívar. Elaborada con oro americano, tal vez por febres indígenas, el pueblo de Cusco le ofrendó a Simón Bolívar, quien la entregó a Santiago José de Sucre en reconocimiento a su participación en la liberación del Perú. Sucre la cedió al Congreso de Colombia, institución que a su vez determinó en 1826 fuera conservada en el Museo Nacional. La guirnalda fue trasladada en varias ocasiones hasta llegar a la sede actual del museo en 1948. El 20 de julio de 1883, el papel periódico ilustrado publicó 2 grabados de Ricardo Moros Urbina que representaban la guirnalda. Bastón que perteneció al libertador Simón Bolívar, obsequiado por la Municipalidad de Lima. Medalla otorgada por el libertador Simón Bolívar al general Tomás Cipriano de Mosquera con motivo de la campaña del sur. En el acta de independencia de Quito se había determinado la creación de una medalla que honrara a los militares colombianos y peruanos que habían participado en la campaña de liberación de la antigua Real Audiencia de Quito. El acta describía las figuras y leyendas a representar en la medalla y establecía que aquellas entregadas a los comandantes debían realizarse en oro y piedras preciosas. Simón Bolívar ordenó en 1826 se otorgara esta condecoración al entonces joven coronel Tomás Cipriano de Mosquera en reconocimiento de sus méritos militares en la campaña de Pasto. Prensa que según la tradición perteneció a Antonio Nariño. La prensa referente al material de maquinaria y tecnología editorial de finales del siglo XVIII da testimonio de algunos de los mecanismos que permitieron la conformación de opinión pública como un factor relevante en la vida política neogranadina. La tradición señala que esta prensa perteneció a Antonio Nariño, que con ella se imprimían textos del papel periódico en la ciudad de Santa Fe y los derechos del hombre y del ciudadano, en razón del proceso jurídico entablando en contra de Nariño por la publicación de esta última obra. La imprenta le fue confiscada. Bastón de palabrero guayú. Pluma estilográfica con la cual se firmó la Constitución de 1991. Lingote de armas fundidas del 9-19. Los textos transcritos en el fondo de la vitrina corresponden a extractos de artículos de la Constitución Política de Colombia de 1991. Renovación de la Universidad Nacional. Los liberales buscaron adaptar la Universidad Nacional a las necesidades demanadas de la modernización del país. Por ello establecieron nuevas carreras profesionales como arquitectura, agronomía, ingeniería industrial, odontología, química y veterinaria. Por entonces también se produjo el ingreso de las mujeres a la universidad, se construyó la ciudad universitaria y se instauró la autonomía de la institución. La Ley 68 de 1935 estableció que la universidad estaría constituida por facultades, escuelas profesionales, institutos de investigación, el conversatorio, el observatorio y los museos. Con esta disposición, el Museo Nacional de Colombia volvía a depender de la Universidad Nacional. Tras ser
cerca de 50 años de autonomía administrativa y se consideró establecerse una ciudad universitaria. En mayo de 1932 se celebró un contrato con el arquitecto Alberto Wills Ferro, quien diseñó el edificio de la Biblioteca Nacional para que elaborara los planos de una sede del museo que jamás se construyó. Baldomero Saningano y demás. Mosaico, graduarse el último año de Derecho, Universidad Nacional de Colombia. Después de décadas de hegemonía política conservadora, los liberales volvieron al poder en 1930. Inició entonces el periodo denominado la República Liberal, la cual se prolongó hasta 1946. Uno de los elementos particulares de la concepción de la política de los gobiernos liberales fue considerar al pueblo colombiano como un actor dinámico y autónomo. Sin embargo, los liberales también asumían que el pueblo debía ser educado para que pudiera así encaminarse en la senda del